Son las 10:33 minutos de la mañana. Mucha atención que hay una noticia urgente. Esto en Teorama, en norte de Santander. Están confirmando, esto es en el Catatumbo, que fueron hallados 13 cuerpos sin vida. Alejandra Murgas tiene la noticia. Alejandra, usted está con el secretario del departamento. Adelante. Juan Camilo, usuarios, muy buenos días. En efecto, se trata del hallazgo de 13 cuerpos sin vida, entre ellos 11 hombres y 2 mujeres, esto en zona rural del municipio de Teorama, en el sector de San José de la Vega, nos indica, bastante distante del casco urbano del municipio de Teorama. Como usted lo indicaba, a esta hora nos acompaña aquí en Noticias Caracol en Vivo el secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander, George Quintero. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Cuéntenos los detalles de esta noticia, el hallazgo de esos 13 cuerpos. Bueno, muy buenos días a todos. Sí, desde el día de ayer se trabajaba con las autoridades de Teorama, con la secretaria de Gobierno y obviamente con el inspector de policía, donde le manifestaron a él que tenía 13 personas que aparecían muertas. En ese momento él inmediatamente se trasladó, llegó en horas de la mañana y también tuvo que hacer un recorrido bastante largo hasta para poder llegar allá. Ya se encontraban inclusive unas personas heridas que también fueron evacuadas y entregadas a unas personas ahí. Y el reporte de él fueron 13 personas que habían fallecido, entre esas 11 hombres y 2 mujeres. ¿Quiénes son estas personas, secretario? Pues inicialmente ellos tienen vestimentas de un grupo al margen de la ley, en este caso de las FARC. Se coordinó con la misma comunidad que llegó a ese sector poder sacarlos en 2 vehículos, uno fúnebre y otro que se adaptó para poder sacar estos vehículos, pero como yo le digo, es bastante distante del casco urbano. ¿Cuál es la situación en ese sector donde se registraron, donde encontraron esos cuerpos, secretario? Bueno, inicialmente nosotros teníamos información de que se habían presentado confrontaciones allá. De hecho, en horas de la noche el mismo inspector nos decía que había escuchado algunas detonaciones en esa zona, pero pues no sabíamos si era pues fuerza pública o si enfrentamiento entre ellos. Pero sí la gente reporta enfrentamientos o detonaciones en horas de la noche. ¿Fue difícil llegar a ese punto, secretario? Muy difícil, de hecho fueron casi 4 horas y media que el inspector pudo llegar allá. De hecho, por la presión también de los grupos al margen de la ley que hay allá, no dejaron, digamos, tomar las diligencias respectivas, sino que tuvo que trasladar allá. Lo que sí es importante saber que en ese transcurso del lugar donde encontraron las personas fallecidas hacia San Pablo, que era, digamos, la cabecera, ahí muchos familiares reconocieron a sus personas y lo que hicieron fue en ese momento quitarle las personas fallecidas al inspector de policía. ¿Mueren entonces esas personas en medio de ese contexto de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, secretario? Es obvio que mueren en el enfrentamiento que tienen estos grupos al margen de la ley en la zona. Secretario, tengo que preguntarle también por los otros 2 casos, los otros 2 asesinatos registrados en la zona de Tibú. ¿De quiénes se trata? ¿Qué otra información nos puede dar al respecto? Bueno, ayer en horas de la tarde, digamos cerca a la parte comercial de Tibú, se presenta unos 2 homicidios, digamos simultáneamente, 2 personas que mueren ahí, al parecer plan pistola, que como lo conocen. Uno de ellos tiene información que es un menor de edad, el otro es un adulto. En este momento la Fiscalía y la Policía adelantan la investigación. Igualmente también en horas de la noche fue abatido una persona armada por parte de la Fuerza Pública también en Tibú. Entonces ya se han tomado algunas medidas, el señor alcalde va a tomar unas medidas de toque de queda y obviamente restricciones en el día sobre esa jurisdicción del departamento. En ese caso se confirma la información que nos entregaban más temprano también los pobladores de Tibú, que se registraron hostigamientos en la noche de ayer. Se presentaron unos disparos, pero también fue de la Fuerza Pública repelando el ataque de un delincuente. Teníamos una información por parte de ustedes de un total de 41 casos de muertes, de homicidios registrados en medio de esta crisis que estamos reportando, secretario, con el hallazgo de los cuerpos en Teorama y con esos otros casos que nos reporta, más o menos cuántas muertes están ustedes sumando hasta el momento. Nos toca sumarle los 13 que plenamente los identifica, que los reconoce en el momento la autoridad competente. Ya es otra situación que se los hayan llevado, pero él reportó 13 personas que fallecieron en combates en esa zona del departamento. Es decir, que ya estaríamos en más o menos 50 y
54 muertes. Estaríamos en los 41 que tenemos y los 13 que nos reportaron el día de ayer. Ese es el panorama. Entonces, digamos, ¿cuál es el contexto, la situación, como para darle reporte también a las autoridades de lo que está pasando en estos momentos en la zona del Catatumbo? No, la situación es compleja en el departamento, pero ya está la institucionalidad desde un primer momento. Las autoridades, la fuerza pública también está haciendo, los organismos de gestión del riesgo, las autoridades internacionales. Yo creo que independientemente ya estamos mejor que en el comienzo porque no estaba preparada una situación, aunque ya se había advertido una situación como esta en un momento. Secretario, desde Bogotá tienen una pregunta para plantearle a nuestro compañero Juan Camilo Cortés, que le voy, por supuesto, a trasladar. Juan Camilo, cuéntenos. Estas cifras, Aleja, y para el secretario, buenos días, estas cifras que van encontrando de 13 cuerpos, por ejemplo, en Teorama, ¿se espera que sean más con el paso de los días a medida que se va calmando la situación de orden público en estos municipios, corregimientos en el Catatumbo? Es decir, a medida que se va permitiendo la entrada de la fuerza pública y estos organismos. Pregunta Juan Camilo Cortés desde Bogotá que si estas cifras, estos 13 muertos, estos 13 cuerpos que fueron hallados allí en zona rural de Teorama, puede que se incremente también en la medida que pasan los días y que se permite también el ingreso de las autoridades y de la fuerza pública a las zonas de confrontación. Yo creo que sí, de acuerdo al reporte inicial de algunas personas que pues obviamente llaman al PMU y manifiestan esa situación. Hay sitios muy alejados, hay sitios muy selváticos, pues obviamente como es nuestra selva del Catatumbo, yo me imagino que van a aparecer más. De hecho, al mismo inspector de policía le manifestaban que habían más cuerpos en esa zona del departamento. ¿Alguna otra pregunta, Juan Camilo? Aleja, una más, y es ¿a dónde no han podido ir? ¿A dónde no han podido entrar? ¿En qué territorios, en qué zonas no han podido entrar, secretario? No, hay varios sitios, obviamente el departamento es muy amplio y aparte de eso la geografía es muy compleja. Estamos tratando del sector de San Pablo, la Cerrillo, algunas partes de Teorama, pero ya la fuerza pública tiene, digamos, unas órdenes muy claras con relación a ese tema. Muchísimas gracias, secretario, por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, mi amable. Antes de que se nos vaya, ¿va a adelantar usted un consejo de seguridad a propósito? Sí, ya estamos entrando en consejo de seguridad precisamente porque cualquier capacidad que tengamos en el departamento pues ha colapsado. En este momento vamos a hablar del tema de los homicidios, el tema de medicina legal, las investigaciones que se tienen y obviamente todas las ayudas humanitarias que han llegado al departamento dentro de la estructura del departamento para poder apoyar. Ahora sí, muchísimas gracias, secretario, por esos minutos. Y con eso entonces...